Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 140 millones de años brotó algo nuevo en la Tierra, una estructura vegetal que la vida jamás había visto. Había nacido la primera flora ancestral y durante al menos unos segundos fue la única flor del planeta. Vivimos en un planeta azul, nuestra sangre es roja y sin embargo, si tuviéramos que colorear la vida, lo haríamos con el verde. Ni siquiera en las grises ciudades dejamos de soñar con el verdor de la naturaleza. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, sopla en los sauces y corre bajo la larga sombra del ciprés. Y es que las plantas hacen algo realmente extraño, porque nos cautivan, pero a la vez logran pasar desapercibidas. Reconocemos su importancia y sin embargo, apenas sabemos nada sobre ellas. Hay un mundo ahí afuera, de seres preparados para sobrevivir mediante los ingenios más inverosímiles, formas de vida condenadas a la quietud y que, sin embargo, han logrado aprovecharse de los errantes y convertirlos en sus celestinos, usándolos como mensajeros de polen, semillas e incluso de ellas mismas. Sumadas, desde las plantas más microscópicas hasta los titanes leñosos, suponen el 80% del peso de todos los seres vivos del planeta. Nosotros, los animales, apenas somos un 0,35%, menos de 4 kilos por cada tonelada de vida. Eso somos, la mota colorada de un planeta verde. Tenemos con nosotros a Luis Cortés en su sección de la Real Academia Española, que viene a poner nerviosos a los académicos de la lengua, ¿verdad? Repito, para poner un poquito nerviosa a la academia y para imaginar cómo sería una academia serendípica. Feliz de volver. Claro, para redefinir palabras. ¿Y la palabra de hoy cuál va a ser? Porque tiene que ver con planta, digo yo. Hoy vamos a hablar de una palabra clave en todos los diccionarios y tesauros. Árbol. Árbol. Qué palabra más bonita. Muy inesperada. Normalmente esperaríamos cosas más intangibles, más abstractas y en realidad árbol, que cualquiera diría que puede definirlo bien. Más etéreas. Es que nos pasa como nos pasó hace tiempo con fuego, que uno sabe lo que es el fuego, pero le cuesta definirlo. ¿Quién dudaría de saber qué es un árbol? Bueno, pero en cambio hay que definirlo. Y esto es lo que hizo el Diccionario de Autoridades ya en su primer tomo, Ignacio, año 1726, con una definición que me parece por sintética y antigua muy bonita. Vamos a escucharla. La planta que ya tiene tronco grande y produce ramas y hojas. Pues ya está. Así de fácil, y acaba tu sección. A mí me ha encantado el ya. Yo creo que el ya es la clave de toda la definición. La planta que ya tiene tronco grande. Es decir, ¿el árbol nace o se hace? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Un arbolito pequeño no es un árbol? ¿Cuándo pasa a ser un árbol? Estamos con las paradojas de la progresión y en definitiva lo que hacía esta definición es limitarse al aspecto, a la apariencia que tienen los árboles. Pero es un poco lo que todo el mundo diría. Si le preguntas qué es un árbol te dirá, bueno, pues tiene su tronco, tiene hojas y eso lo diferencia de cualquier cosa. ¿Verdad? Claro, si nos quedamos con la idea de estos grandes monstruos vegetales, pues hay árboles mucho más pequeñitos que no encajarían. Por ejemplo, el zumaque de Virginia es un árbol cuyos ejemplares pueden quedarse en los 3 metros de altura y tenemos arbustos que superan el doble de esa cifra, ¿verdad? Claro, entonces ¿qué para diferencia? Empezar, efectivamente, para poder empezar a distinguir entre árbol y arbusto, viajamos al diccionario mucho más reciente, año 2001, Real Academia Española, que dice lo siguiente para la entrada árbol. Planta perenne de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Esto ya un poquito más, ¿no? Se ramifica a cierta altura, entiendo que excluye a los arbustos. Claro, ya va por aquí. Ya estamos empezando a hablar del tamaño, ya estamos hablando incluso, bueno, se ha introducido este adjetivo perenne, ¿verdad? Y el tronco elevado.
ya estamos hablando del tamaño. Desde luego que la mayoría de los árboles podrían encajar en esta descripción de plantas longevas, altas y leñosas. Pero el problema es que no todos son así. Tengamos en cuenta que los arbustos, más allá de distinguirse de los árboles por su tamaño, lo hacen más que nada por cómo ramifican. La gran diferencia entre arbustos y árboles es que los árboles tienen un solo tronco y los arbustos empiezan a ramificar ya en la base directamente. Y esto me lleva a mí a admitir, Ignacio, algo un poquito a regañadientes, y es que mi árbol favorito, el olivo, vinculado a la diosa de la sabiduría, Minerva Atenea, pues no es un árbol, sino un arbusto. Esto es una conspiración. Ahora vamos a empezar a revelar terrible. Árboles que no son árboles. Para mí es verdaderamente dramático. El ser humano, podándolo por motivos de rendimiento y de estética, pues le ha dado forma arbórea, pero no es un árbol. Qué vergüenza. De todos modos, hay otro detalle de esta definición que me ha llamado la atención y tú lo has subrayado, y es perenne, porque hay árboles que no son perennes, no tienen hojas todo el año, ¿no? Efectivamente, aquí perenne en botánica tiene este doble sentido, de árboles que duran vivos más de una temporada de crecimiento y los que son, claro, efectivamente, caducifolios y perennifolios. Yo creo que por esta razón, fíjate, justo pensando en lo que has dicho, la RAE se puso las pilas y nos entregó en 2022 esta última definición. Planta de tallo leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Ya no dice perenne. Ya no dice perenne para no llevar a equívoco. Entonces, Ignacio, en definitiva, la pregunta que nos hacemos nosotros para mejorar esa definición: ¿qué es lo que caracteriza a un árbol? ¿Será la madera? ¿Será la edad? ¿Será el tamaño? Bueno, pues resulta que no, porque hay árboles que tienen tallos leñosos, pero también los arbustos tienen tallos leñosos. La edad, hemos visto que hay arbustos como el olivo que pueden ser centenarios, por tanto, tampoco los árboles se caracterizan exclusivamente por su longevidad. Incluso hay árboles más pequeños que arbustos y hay arbustos que parecen árboles. Incluso hubo árboles que dejaron de serlo y plantas que pasaron a ser árboles. ¿Qué ocurre con todo esto, querido Ignacio? Bueno, pues yo te propongo lo siguiente. Vamos a definir árbol como una planta que por evolución natural muestra distinto grado de arborificación. ¿Qué te parece? Vale, por evolución natural muestra distinto grado de arborificación. Sí, hemos colado este verbo arborificar que la RAE no recoge, pero bueno, podemos hacerlo, que para eso nuestra academia es irreal. Me gusta, pero a la vez me hace preguntarme si no estamos introduciendo la definición en lo definido, ¿no? Porque decimos, efectivamente, el árbol es aquello que más o menos parece un árbol. Sí. Realmente ese arborificar tendría que llevarnos al mismo diccionario irreal en el que en el verbo definiríamos qué significa arborificar. Ahí estás jugando sucio. Estoy jugando sucio. Como buen académico estoy aprendiendo las triquiñuelas del oficio. Te voy a hacer otra pregunta relacionada con esto, porque con tanta definición y tanta autorreferencia, ¿no?, en esta definición, me pregunto si igual la respuesta no es que los árboles, y voy a ponerme conspiranoico, nos los hemos inventado nosotros, y que no hay una clara diferencia evolutiva entre árboles y arbustos, o si la hay. Claro, efectivamente, si la diferencia no está en la capacidad de crear madera ni en la edad, por cierto, ni en la genética, los árboles no tienen un genoma más complejo que otras plantas, realmente lo que yo llamo arborificación es una especie de clasificación de grados. Habría, digamos, una planta que sea en mayor o menor grado arbórea. Por ahí va un poquito mi apunte. Así que sí, no deja de ser una clasificación más o menos arbitraria, pero bueno, relativamente útil en botánica. Y además que casi todas las clasificaciones tienen un puntito de arbitrario cuando hablamos de taxonomía, ¿no?, de clasificar a los seres vivos. Sí que lo tienen, porque la realidad siempre supera la ficción y en este caso la realidad siempre supera la definición, incluso la nuestra, la irreal. Exacto. Pues muchísimas gracias, Luis. Mil gracias a vosotros, Ignacio. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Selvas, espinas, estamos hablando de plantas y creo que es el único motivo por el que pondríamos esta canción, pero a veces es difícil encontrar canciones con las palabras adecuadas para el programa. Y tenemos con nosotros a alguien que es muchísimo más correcto, como preciso, como la persona adecuada para esta tertulia, y es Aina S. Erice. ¿Pronuncio la S o no lo pronunciamos? Yo la suelo pronunciar, sí. ¿Sí? Vale, que queda muy elegante, la verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Y quien te escuche, pues igual ahora todavía no sabe quién eres, pero lo sabrá en un instante, porque eres bióloga de formación, escritora, divulgadora de vocación,
nos has dicho además, y esto me parece fantástico, curiosa, compulsiva, especializada en plantas, y este es el motivo por el que estás aquí y porque comunicas fantástico, y sobre todo etnobotánica. ¿Qué es eso de la etnobotánica? Cuéntanos un poco. En resumen, es la relación entre las plantas y los seres humanos. Vale. Esto en realidad no es resumir mucho porque cubre una cantidad de ámbitos enorme, pero a eso me dedico. O sea, algo como cómete las verduras es etnobotánica. Sí, las verduras, las plantas que te comes, las plantas que dibujas, las plantas con las que haces perfumes, las plantas que... Sí, lo que sea. Pues fíjate, te voy a hacer una pregunta que parece más sencilla que la anterior, pero estoy convencido de que es más compleja, y es planta, ¿vale? La palabra planta. Venimos de estar definiendo árbol, pero es que planta también se las trae, porque un hongo no es una planta, el champiñón no lo es. Pero he leído por ahí que las algas sí, aunque no sean vegetales. Clasifícanos esto un poquito. Vamos a partir de bien. Según a quien le preguntes, no todas las algas se incluyen dentro del grupo de las plantas. ¡Qué caos! Claro, esto, absoluto. Aristóteles lo tenía mucho más fácil. ¿No era animal y estaba vivo? Planta, perfecto. Ahora somos un poco más sofisticados en cuanto a nuestra manera de definir lo que es una planta, y en sentido estricto, nos ponemos muy tiquismiquis. Hay personas que dicen solo las terrestres. Y en cambio, pero manejamos la definición un poco más amplia y decimos, bueno, venga, no solo las terrestres, sino también las algas verdes, de las que descienden las plantas terrestres. Entonces, si tienes cloroplastos con clorofilas, eres verde. Vale, si es verde, posiblemente sea una planta. Hay autótrofo, o sea, que se guisa y se come su propia comida, vale. Entonces es planta. Vale, me gusta. Lo que pasa es que las preguntas que vienen a continuación, que estoy convencido de que puedes responderlas de sobra tú sola, me gusta que sean más corales, porque voy a empezar a preguntaros locuras. Esto de las plantas se conoce poco y yo tengo dudas muy extrañas, y para eso vamos a presentar también a José Manuel Correa Sabater, que es divulgador en biología vegetal y alumno interno de la Universidad de Murcia, y aparte es uno de los divulgadores que más lo está petando en los vídeos cortos, este nuevo formato de Reels, de TikTok, y además con un contenido que es botánica. ¿Cómo lo consigues, Joseco? Pues no sé cómo he llegado hasta aquí, sinceramente. Yo creo que ha sido un poco biología style. Vamos a ver cosas al azar, y la que tenga éxito bien, y la que no, pues nada, selección natural. Claro, yo creo que hasta ahora las únicas personas que más o menos triunfaban divulgando, digo en redes sociales a este nivel sobre plantas, era cuando eran consejos para cultivar, ¿no? Ahora ya cambia la cosa. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me motivó a empezar fue que todo lo que había de divulgación en biología era muy enfocado a animal, ¿no? O sea, nada nuevo que la biología sea zoocéntrica, por así decirlo, porque ha sido una ciencia desarrollada por animales, que somos nosotros. Claro, es lo que tiene. Y además que suelen llamar menos la atención, ¿no? Pero hay motivos para que sí que nos llame la atención, por eso os tenemos aquí a los dos, que sois fantásticos, y voy a empezar ya con mis preguntas que pueden sonar un poco absurdas. Me he quedado yo pensando y digo, vale, las plantas deambular no deambulan, no caminan, pero anda que no han tenido tiempo para que tal vez por casualidad alguna hubiera evolucionado para eso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que hay tantas opciones entre los animales para sobrevivir y hacer cosas y a ninguna planta se le ha ocurrido moverse de esa manera? Que, por ejemplo, vamos a empezar con Joseco. Vale, hay varias cosas a tener en cuenta. O sea, yo soy un poco tiquismiquis con esto, y eso del evolucionar no me termina de gustar, ¿no? Eso es teleología, sí. Efectivamente. Pero bueno, para entendernos, vamos a usarlo. Hay muchas cosas que, por así decirlo, anclan, nunca mejor dicho, a la biología vegetal, al suelo. Es decir, las plantas tienen raíces y se quedan fijas en su posición y punto. Es lo que llamamos en biología organismos sésiles. No son las plantas las únicas, sino que los corales y las esponjas, entre otros, también son conocidos como sésiles, y en este caso son animales, para irnos al otro punto. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, hay muchas cosas en las plantas que les impiden moverse, como por ejemplo puede ser la fotosíntesis. Cuando tú haces la fotosíntesis, a grosso modo estás produciendo muchísima azúcar. Vale. Y uno de los problemas que tiene producir tanta azúcar, por así decirlo, es yo esto cómo lo almaceno. Claro. Los animales, de hecho, tú lo sabrás mejor que yo, lo solemos almacenar en grasas. ¿Por qué? Porque es una forma muy eficiente de compactar mucha energía, muchos recursos en un menor espacio. Me ha gustado la forma en la que me has llamado gordo, que yo lo sabré mejor que se almacena en grasa, ¿no? No, ya lo sé, yo sé. Por ser médico entiendo, ¿no? No me lo voy a tomar a mal. Vale. De hecho, el único glúcido de reserva, el único azúcar de reserva que tenemos los animales es el glucagón, y es una parte muy pequeñita
de nuestras reservas. Sí, totalmente. ¿Qué pasa con las plantas? Que tienden a usar almidón, entre otras cosas. Una patata. Claro. Si una rata almacenara el azúcar igual que una patata, es decir, soy una bola, soy una esfera de azúcares, pues ¿qué quieres que le diga? Si tengo que huir de un depredador o algo, lo tengo muy fastidiado. Pero estaría deliciosa. Eso sí, desde luego. Es otra conclusión. Vale. Pues la verdad que son buenos motivos. Aina, ¿algo que quieras añadir al respecto? Pues la verdad que no. Joseco lo ha dicho magistralmente bien. Pues fíjate, claro, lo habéis dejado clarísimo, ¿no? Porque no puede ser. Pero yo quiero poner un ejemplo más concreto, ya que estamos entrando en los aspectos más extraños de mi cabeza y mis preguntas que me hago. Voy a invitaros a una película que es horrible, las cosas como son, pero que es canon de la ciencia ficción. Esto es una emisión de emergencia de la BBC de Londres. La mayoría de la población del Reino Unido, y creemos que del mundo, se ha quedado ciega. No hay gobierno, pero ahora mismo hay una amenaza mayor. Me acompaña el experto en trífidos, Dr. Bill Mason. Dr. Mason, ¿qué debe saber la gente sobre los trífidos? Son muy peligrosos. ¿Por qué son tan peligrosos? ¿Qué es lo que hacen? Los trífidos son grandes plantas carnívoras que pueden desplazarse por sí mismas. Debido a la ceguera, han escapado y ya no reciben alimento en las granjas y... Bueno, y esto solo es el principio. Es una película de ciencia ficción y de terror que de verdad casi serie Z. Pero quiero coger esto porque ya hemos hablado del desplazamiento, pero es que plantas carnívoras tan grandes y me ha venido a la cabeza. Porque sí, hay plantas carnívoras, pero la mayor parte de la energía que obtienen sigue siendo por fotosíntesis, ¿no? En la realidad, ahora me podréis corregir si queréis. Mi duda es, con todo este tiempo, ¿cómo es, y no voy a decir cómo es que no han evolucionado en algún momento aprovechándose, fíjate que no digo y acabar comiendo una paella o algo que sea más eficiente energéticamente? Cuéntanos, Aina. Bueno, en realidad sí que tenemos ejemplos de plantas que han dejado de hacer la fotosíntesis. ¿Por completo? Son las parásitas. Sí, son las parásitas. Hay plantas que, de hecho, no son verdes. Y algunas son ejemplos de parasitismo absolutamente increíble. Hay algunas plantas en la zona de Indonesia que viven toda su vida metidas dentro del tronco de otras plantas sin ver la luz. Salen sin ver la luz. Única y exclusivamente las vemos cuando florecen en el tronco. Entonces parecen estos troncos con unas flores preciosas que de repente surgen, que no sabes de dónde han salido, y son plantas vampíricas que viven toda su vida dentro de otra planta. Entonces, sí, en realidad sí que las hay, que son gorronas profesionales y que han evolucionado para alimentarse de otros modos. Pero la mayoría de ellas hacen la fotosíntesis, y si la mayoría de ellas lo hacen, ya nos está indicando que la evolución, sí, efectivamente, que la evolución no se han desarrollado modelos que sean más eficientes o más ventajosos. Claro. Ahí tenemos una solución que ha funcionado y ahí se queda, ¿no? Exacto. Joseco, ¿qué nos cuentas? Pues siguiendo la estela de Aina, efectivamente hay plantas que han abandonado la fotosíntesis por completo. Han dicho, oye, mira, yo quiero comer. Mi prioridad no también. Tenemos plantas que parasiten a otras plantas, sino también hay plantas que incluso parasitan a hongos, ¿no? Es decir, cogen la historia y le dan la vuelta a la tortilla. Claro. Y hay plantas que no hacen la fotosíntesis, lo cual me ha sorprendido mucho, pero quiero preguntaros si hay alguna planta que tenga cognición o algo similar, porque hablando de películas me ha venido a la mente esta también. ¿Qué tipo de planta es esta, Seymour? No estoy seguro. Conseguí las semillas de un jardinero japonés en la avenida Central. Las encontré en un pedido que había hecho a una plantación cercana a la granja de frambuesas. Bien. Ni siquiera sabes qué es esta planta que estás criando. Bien, le di un nombre. ¿Qué nombre? ¿Le diste un nombre soez que ni lo puedes mencionar? Seymour no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos. Estamos hablando de Audrey, que es la planta de La pequeña tienda de los horrores, una película que ya es película y luego musical y que es fantástica. Audrey, una planta alienígena carnívora que piensa, habla y trama planes para comerse gente. Claramente esto no es real, pero ¿qué es lo más cercano que tenemos? Aina, cuéntanos. Que una planta sea carnívora, existen plantas carnívoras, evidentemente. Lo que pasa es que no tienen tendencia a comerse seres humanos. Lo máximo que puede caer en sus, no sus zarpas, sino sus jarras en general,
Creo que son pequeños monos, eso sí, pero tienen un estilo de ser carnívoras muy distinto al que solemos imaginar en las películas, eso por una parte. Bueno, pero aún así yo creo que la gente, al menos yo no lo sabía, pequeños monos, esto es una barbaridad. Sí, hay algunas que son, si no recuerdo mal, creo que son unos nepentes, que son carnívoras de jarra. Estas que parecen como vasijas y caen dentro. Exacto, sí. Si mal no recuerdo, sí, y sí, efectivamente son impresionantes. Que piensen y tramen para dominar, para eliminarnos. No, a pesar de que seguramente si pudiesen, yo creo que caerían en la tentación, alguna tentación tendrían. Que chupen sangre como Audrey, no, pero hay plantas a las cuales si tienen déficit de hierro, si les pones un poquito de sangre junto a las raíces, no les va mal. A los naranjos, por ejemplo, a determinados cítricos, eso sí. Consejo de hogar, ¿no? Sí, por eso que decías antes de que el modo de triunfar en las redes sociales es dar consejos de cultivo, pues mira, al hilo de eso. Muy bien. Vale, perfecto, pues tenemos ya una idea un poquito más cercana a lo que es la cognición de plantas. Joseco, yo no sé si esto lo puedes superar. ¿Hay algún aspecto que nos estemos dejando en el tintero? Claro, definir cognición es un poco como ponerle puentes al campo, ¿no? Es complicado. Igual que definir qué es conciencia, o sea, yo no lo sé. Y tampoco quiero saberlo porque creo que es una cosa muy complicada, muy compleja. Pero sí que es verdad que puedo llegar a entrever un tipo de inteligencia, quizás así lo podemos llamar, en las plantas. Como por ejemplo en sus métodos de comunicación o incluso en las relaciones que tienen con otros animales. O sea, hay gente que dice, bueno, esto es pura química y ya está. A mí eso me parece algo reduccionista. Claro, nosotros también lo somos, en cierto modo. Así sí, efectivamente. Vale. Pero claro, estamos hablando de que hay plantas que, por ejemplo, pueden llamar al depredador de su depredador para que se lo coma y salen ganando los dos, menos el pobre bicho que se están comiendo. Plantas chivatas. Sí. Está feísimo esto, ¿eh? Sí. Vais a conseguir que le caigan peor a la gente las plantas. No, pero es interesante y has dicho una cosa que me llama la atención, porque cuando hablamos de comunicación entre plantas, al menos a mí que trabajo en medios me da la sensación de que de vez en cuando emergen noticias que dicen las plantas tienen una red de comunicación en la que hablan entre sí todo el bosque y hablan incluso ya no inteligencia como has hecho tú, que lo has hecho de forma muy cauta y pues eso, muy rigurosa, sino ya casi a lo loco. Y no tengo muy claro yo hasta qué punto estas afirmaciones son científicas o no. ¿Qué nos dices, Joseco? Pues, a ver, sí que es verdad que hay como mucha cosa dispersa y nos gusta o no, a los científicos a veces nos gusta pillar algo y decir, oye, mira, esta idea, este concepto que parece tener algo de evidencia, me encanta, voy a creérmelo. Claro. Porque sí, vamos muy al rigor, a tal, pero no podemos evitar ser víctimas del sesgo. Y de hecho yo he escuchado a profesores incluso decir cosas de esas tipo, no, es que a través de los hongos pueden amamantar a sus hijos igual que lo hacen los animales. Y yo, a ver. Pero, ¿dónde está el paper? Claro. Paper o no existe. Claro, que el hecho de que no se haya reflejado en una publicación no quiere decir que no exista, pero tampoco quiere decir que exista. Claro, era broma por lo de foto no existe, pero la versión científica. Sí. Aina, ¿te has encontrado mucho con este problema, con esta afirmación? Sí, últimamente además hay bastante revuelo con el tema de las redes micorrízicas precisamente, porque en parte yo creo que por lo que dice Joseco de que hay determinadas ideas que nos gustan o determinadas hipótesis que son factibles o que suenan factibles y de las cuales hemos entrevisto algún tipo de evidencia, pero más que nada en laboratorio, porque el gran problema a mi modo de ver que tenemos para entender cómo se comunican realmente las plantas es que una cosa es lo que tú puedes reproducir en el laboratorio y otra cosa es lo que pasa en el campo, ahí fuera. Y ahí fuera, estudiar redes de micorrizas y de raíces es muy complicado, pero mucho. Entonces hay poquísimos estudios que realmente analicen lo que está pasando realmente y que a partir de los resultados que extraen, eliminen todas las hipótesis alternativas para identificar y decir, vale, de todas las cosas que podrían explicar lo que estamos viendo, hemos eliminado el 90% y nos quedamos con este 10% que es lo más probable que tenemos. Nos faltan muchos estudios que realmente hagan esto, por falta de medios, por falta de tiempo, y yo creo que es una buena oportunidad para que la comunidad científica se ponga a ello, precisamente. Totalmente. Desde luego hay que conocer mejor el mundo que nos rodea. Normalmente la justificación es porque acaba teniendo un impacto positivo, ¿no? Nos protege mejor de lo que pueda pasar. Y esto me lleva a una pregunta, porque
Me gustaría saber si recordáis de qué película es esto. Aún nos quedaba el maíz, teníamos hectáreas de maíz, aunque lo que más teníamos era polvo. No puedo describirlo, era continuo, esa incesante tormenta. Aina, ¿te suena de algo? Pues vagamente, porque confieso que mis conocimientos de filmografía de ciencia ficción voy muy mal. Ahí suspendería, la verdad. No te tortures porque hay un buen motivo, porque igual no te suena. Esto es Interstellar. Fíjate, que empieza así, empieza con cuestiones que son de agricultura prácticamente. Pero es que hay que reconocer que, por lo general, cuando se plantea un apocalipsis para la ciencia ficción, rara vez tiene que ver con las plantas. Esto es una excepción rarísima. Y lo que me gustaría saber, que me lo contéis un poco entre los dos, Joseco, es cómo podría realmente imaginarse un apocalipsis de las plantas. ¿Qué puede pasar? ¿Podemos correr el riesgo de que desaparezcan? ¿Cómo es ahora mismo la situación? Yo creo que el primer escenario de apocalipsis es las plantas nos quieren matar, ¿no? Las plantas por algún motivo nos quieren limpiar. Uh-huh. Y es una cosa que sinceramente creo que si quisieran haber hecho, lo hubieran hecho ya. Vale. De hecho, tienen el potencial para hacerlo. Pero no les conviene. No les conviene. Igual que no nos conviene a nosotros que ya desaparezcan. Uh-huh. Me deja más Yo diría tranquilo. que el escenario más cercano a un apocalipsis vegetal es, pues bueno, todos los escenarios de cambio climático, de cambio global, que están poniendo en riesgo muchas poblaciones, tanto salvajes como controladas por nosotros, es decir, cultivos. Sí, desde luego a mí me hace estremecer un poquito imaginarlo así. Aina, ¿algún apocalipsis plantar que te puedas imaginar? Fíjate, plantar de la planta del pie, ¿eh? En vez de... Los primeros que me vienen a la cabeza están relacionados con la agricultura precisamente, porque las plantas silvestres sufran, nos afecta, pero de forma indirecta o quizás más a largo plazo. Que nuestros sistemas agrícolas fallen es algo que impacta de manera muy directa y muy grave sobre todas las civilizaciones que existen ahora mismo, y existe la posibilidad muy real, probabilidad muy real de que haya apocalipsis. Lo que pasa es que no tanto a nivel macro, sino cultivo por cultivo. Claro. Y por una parte tenemos enemigos externos y por otra, pero yo creo que el enemigo principal lo hemos hecho nosotros, y se llama un sistema agrícola que está basado en monocultivos y en una escasísima diversidad dentro de nuestros sistemas agrícolas. Claro. Eso quiere decir que cuando hay algún problema de plagas, de fitosanitario, todo el sistema se va a pique. Claro. Esto puede pasar, y puede pasar de manera muy muy clara con cultivos que son clonales, que son un ejército de clones, literalmente. Como por ejemplo los plátanos. Los plátanos se están enfrentando a problemas fitosanitarios ligados a hongos, sobre todo, muy muy graves. Y la gente que trabaja en ellos se lo plantea, lo del apocalipsis de las bananas. No es ciencia ficción, es algo muy real. Pues creo que esto hace más importante que nunca que sigáis divulgando y estudiando plantas, botánica y todo lo que tiene que ver. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí y, sin perder más tiempo, id a trabajar, que ya en la película del Día de los Trífidos había un momento parecido. Tengo que irme. ¿A dónde? A mi lugar de trabajo. El mundo se desmorona y tiene que ir a mirar unas plantas. Serendipias, con Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues ya ves, Ignacio, aquí estoy. No te he dejado plantado, ¿eh? Vas a hacerlo siempre. Pillas. Esto es tu seña. Sí. Estoy el buen trabajo. En este tema estoy un poco verde. Uy, ya está. Un poco Venga. verde, ¿no? Noticias. Sí. Venga, pues de plantas va la cosa, como no podía ser de otra manera. Y empiezo contándote que un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv ha descubierto que las plantas pueden chillar. Y lo hacen en respuesta a la sequía o al ser cortadas, por ejemplo. Resulta que utilizando micrófonos direccionales, los científicos observaron un aumento en la cavitación, que es un fenómeno en el que unas pequeñas burbujas que hay en el tallo de la planta explotan y producen sonido. Y bueno, pues esas explosiones se intensificaron cuando las plantas estaban deshidratadas o cortadas. Pero lo más sorprendente es que otras plantas reaccionaban, es decir, que mostraban cambios ante esos gritos de auxilio, lo que quiere decir que los estaban escuchando. De hecho, este grupo de investigadores entrenó a una inteligencia artificial para que tradujera esos sonidos de burbujas explotando y pudieron distinguir si era por sequía o por una lesión en la planta, por ejemplo. ¿No te flipa esto? Hombre, claro, imagínate las plantas ahí, por favor, no me cortes. Tú te las imaginas así, ¿no? Claro, así, las plantas hablan así, ¿no? Ojalá, claro. Ojalá. No, cabrones.
¿Qué más te has Venga, pues imaginado? te cuento también que un equipo de investigación de la Universidad de Cambridge ha descubierto una nueva forma de imitar la fotosíntesis de las plantas de toda la vida para obtener energía en el espacio, que como que tiene mucho sentido, ¿no? Resulta que este grupo de científicos ha analizado muestras del suelo lunar y descubrieron sustancias que podían actuar como catalizadores para transformar el dióxido de carbono en oxígeno, como hacen las plantas en la fotosíntesis. Además, proponen también usar unos paneles solares para obtener energía de la luz solar y separar el agua que hay en la luna en oxígeno e hidrógeno. Luego se combinaría este hidrógeno con el dióxido de carbono para producir hidrocarburos como el metano, que podrían usarse como combustible. Y aunque esta tecnología está aún lejos de ser una realidad, podría representar un gran avance en la exploración espacial. Estoy orgullosísimo de ti. Bueno, es que tremendas noticias hoy. Hidrocarburos, dióxido de carbono, ¿y no te has trabado ni una vez? Bueno, palabras. Claro, debería Sí. Igual deberíamos empezar a gestionar, hablar con la Complutense o algo para que te convaliden alguna carrera de ciencias. La próxima, el próximo mes, el próximo programa, noticias de otorrinolaringología. Me gusta. Y algo del esternocleidomastoideo va a haber por ahí también. Perfecto. Venga, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la próxima. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Amanda, esta canción la has elegido tú. Te gusta mucho, ¿verdad? Me encanta, me ha acompañado durante todo este año. Yo te lo he permitido porque como va de flores y esto Genial. es botánica, pero espero que a cambio de esta concesión me hagas una sección de 10. Venga, vamos a ello. Pero antes te quiero hacer una pregunta, Ignacio. Dime. ¿Cada cuánto piensas en el Imperio Romano? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Pues mi Imperio Romano es el Inventatlón. Porque te lo preparas mucho. ¿Has visto qué bien lo he pronunciado? La verdad que sí. Me ha salido fenomenal. A ver si consigo decirlo así de bien No siempre. te lo puse fácil con el nombre, pero estás dando la talla. Venga, vamos para allá. Esta semana volvemos otra vez con nuestro concurso, ¿vale? Ujú. Pero antes de nada, por si hay algún oyente que no se ha acordado, vamos a explicar de nuevo un segundito la dinámica, ¿vale? Recordemos que yo, Sí. aquí presente, os traigo una tecnología y luego ambos, tú y yo, súper democráticamente le pondremos... No soy tu jefe ni nada. Para nada. Una nota valorándolo, ¿no? Y Ajá. valoramos utilidad, cuánto se ha difundido, coste, diseño y nivel de ciencia ficción, Ujú. ¿vale? Pues te traigo esta vez a un púgil absolutamente imbatible, yo creo. Déjame Sí. que te lo presente, Tú Julio. ya tienes una preferencia. Sí, yo creo que sí, pero vamos. Pues escuchémoslo. En el ring de la tecnología, en la esquina izquierda, se presenta un novato que ha roto esquemas. Moviéndose con destreza entre los pesos mínimos de la biotecnología, ya ha puesto de moda un estilo propio, el CRISPR-Cas9, con el que promete la victoria por KO contra cientos de enfermedades. Sus voleas dejan irreconocible al ADN, editando la vida a su antojo, abriendo nuevas líneas de investigación con cada esquiva. Con una agilidad que le permite diseñar resistencias, potenciar producciones y revolucionar la investigación médica con terapias génicas, el púgil con el futuro más prometedor. Con todos ustedes, la ingeniería genética. La ingeniería genética. Viene fuerte. Viene fuerte. De hecho, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Qué tienen en común la oveja Dolly, la Ujú. faraona Hatshepsut Ujú. y un tomate transgénico? Que todos tienen genes. ¡La ingeniería genética! Ya, pero no sé, quería quedarme con algo más básico. Bueno, pero está Vale, bien, está de bien. acuerdo. Está relacionado, Sí, obviamente. sí, no estaba perdido La primera del todo. fue clonada, la faraona fue identificada por el ADN de una muela que encontraron Ah. con su nombre, que encajaba perfectamente con la momia, y al fin y al cabo un tomate transgénico ha sido modificado Claro. genéticamente para o resistir mejor a la sequía, ser más resistente a hongos, por O ejemplo. sea, que ¿no? está por todos los lados. Efectivamente, pero antes, para que nadie se nos pierda, esta tecnología consiste en la manipulación de genes con el objetivo final de modificar ciertas características que puedan expresar ese organismo, Ujú. ¿no? Con estas técnicas de ingeniería genética podemos, bueno, pueden los científicos. Yo solo soy bióloga y tú médico. Tú lo cuentas. Yo soy bióloga como Ana Obregón, bueno, como ella no soy. Vale, Vale, entonces. pero así manipulan pues los genes de plantas, animales, humanos para producir cambios
en niveles, pues eso, de productividad agrícola o para curar enfermedades a nivel genético. Claro que yo entiendo ahí la relación, hablamos de botánica y tú me hablas de una tecnología que está súper extendida en vegetales. Súper extendida. De hecho, ahora te voy a traer un ejemplo Genial. que te va a gustar un montón. Pero antes quiero aclarar y que nos va a venir súper bien para luego votar, ¿vale? Y para que no olvidemos que la otra vez estuvimos votando por el reloj, entonces ahora mismo vamos a seguir haciendo y aumentando el ranking. Y la idea de la precisión, que también la hablamos sobre el reloj, no sé si te das cuenta. Era muy importante, sí. Pues en este caso también la precisión es muy importante, solo que piensa que estamos hablando de cambiar un gen. Claro. O incluso un grupo mínimo de nucleótidos de ese gen. Y además es una parte pequeñísima de ese ADN que es enorme y lleno de, entre comillas, información que hay dentro de cada célula. O sea, es una precisión, ya no digo milimétrica, que es lo que intuiríamos, sino muchísimo más precisa. Y lo que es más importante, Ignacio, es que donde se corte luego se pega adecuadamente. Porque claro, si no, igual te estás cargando algo que no debes. Y mira lo que se lee. O sea, se puede leer cualquier otra... Todo lo contrario a lo que tú pretendías que se leyera. Claro, cambiando cosas al azar de una información, sea lo que sea. Imaginemos un libro. Lo más probable es que esa palabra no se pueda leer. Y si de esa palabra depende que tu cuerpo funcione como tiene que funcionar, la hemos liado. Pero muchísimo. Pero te voy a traer 2 ejemplos. Vale. Porque esta vez me quiero fijar también un poco en el impacto social, ya que trae mucha tralla esto de la ingeniería genética. Se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho. Y te voy a traer 2 cositas. Vale. Empezamos por un cultivo maravilloso. Yo ya aquí metiendo mi sesgo, obviamente, esto es así, hemos venido aquí también un poco a la opinación, y es el arroz dorado. Ah, esta historia es muy buena. ¿Te suena, no? Sí, hombre, claro. Este cultivo está modificado genéticamente para tener un alto contenido en betacarotenos, que es el precursor, es uno de los precursores de la vitamina A. Así que se posiciona... Que es lo que hay en zanahorias y lo que da ese color naranja. Efectivamente. Vale. Así que será uno de los alimentos más prometedores, sobre todo en regiones muy desfavorecidas, ¿no? Y tú me sabrías decir qué causa el déficit de vitamina A, ya que eres médico, voy a abusar un poquito de ti. Me vuelven recuerdos de Vietnam, de la carrera. Sí, a ver, la vitamina A tiene mucho que ver con una molécula muy importante para la visión, con lo que cuando tú tienes déficit de vitamina A no puedes producir esa rodopsina que se llama y por lo tanto ves peor. Puedes llegar a tener ceguera. Y la población, sobre todo, a la que le afecta esto muchísimo son en la infancia, son los niños, ¿no? Claro, momentos de desarrollo siempre son claves para todos estos déficits. Y además, corrígeme si me equivoco, pero el déficit de vitamina A también reduce la eficacia del sistema inmunológico. Efectivamente. Entonces crece también la mortalidad infantil. Entonces hay un montón de estudios que avalan que consumir tan solo una taza sería suficiente para satisfacer nada menos que el 60% de necesidades diarias de esta vitamina. Una taza de arroz dorado. Efectivamente, una taza de arroz dorado. Y que parte de lo interesante de esto es que el arroz dorado ha sido producido genéticamente, ¿no? Eso es. Y esa es la clave, que consigue suministrar vitamina A a lugares donde en principio hay déficits. Eso es. Aunque te voy a decir que no está exento de controversia. A pesar de que está probado por muchos estudios su eficacia, como pasa con casi todos los organismos genéticamente modificados, hay 2 corrientes muy claras al final. Los detractores absolutos que consideran que son engañosos o poco seguros, y los científicos que pues tienen un montón de avales al respecto. Estaba teniendo una taquicardia hasta que has dejado claro que los científicos están en un lado y solo en uno de los dos. Que no parezca que hay una verdadera duda dentro de la comunidad científica. Son seguros. Son de eso seguros, no hay duda. 100%. Pero en estas dinámicas de fuerzas, al final los gobiernos, como por ejemplo en Bangladesh o Filipinas, que están viendo si lo introducen, suelen a veces guiarse por el principio de precaución. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, seamos realistas. También te diré que los activistas tienen un papel importante para poner ciertos frenos a las especulaciones. Pero bueno, no solo hay una cuestión de seguridad aquí en discusión, no por parte, efectivamente, sino también está la cuestión de la industria, la económica. Nadie está diciendo que a las poblaciones más desfavorecidas se les vaya a dar gratis este arroz o sus semillas. Claro, este es otro de los grandes temas de la ingeniería genética. Los productos que llega a generar, ¿cómo se distribuyen? ¿De quién son propiedad? Claro. ¿Cómo impactan? ¿Y qué papel tienen los gobiernos ahí? Claro. Bueno, y ahora te traigo otro tercio. Tráeme otro tercio. Que te va a encantar porque además ya se ha hablado bastante aquí, que es la terapia génica. Vale. Y esto sí que es ciencia ficción, Ignacio.
¿A quién no le va a gustar tratar o eliminar enfermedades a través de la modificación de genes defectuosos? ¿A todos? ¿A quién no le va a gustar? Si hablamos de enfermedades, es maravilloso. Y ahí traemos al CRISPR-Cas9, que es una técnica fantástica, que es una herramienta de edición genética que utiliza Cas9, que es una enzima, como la tijerita, y a un ARN que funciona como un GPS, ¿vale? Para dirigirse directamente a las ubicaciones precisas en el genoma. Y esto permite esa corrección y además que se pegue de manera súper precisa, claro. Que eso es esencial, ¿no? Esto del GPS y la tijera, recuerdo que nos lo contaron en el primer episodio de Serendipias, Gemma Marfan. Eso es, que fantástica, porque nos ha dado un ejemplo de divulgación maravilloso. Pero un segundo, y ahora que tengo ahí a Mario en la pecera que me va a ver, me pongo un segundo su gorro para traerte una noticia bien reciente, ¿vale? Venga. Que es que en Reino Unido ya está aprobado y ahora se une Estados Unidos, han aprobado el primer tratamiento con edición genética de CRISPR. Ah, vale, entonces estamos avanzando, ya llega esa ciencia ficción que decías. Eso es, y van a curar con esto la anemia falciforme y la beta-talasemia. Vale. Que ya aquí te voy a poner otra vez a ti tu marrón de qué son estas enfermedades, en qué consisten. Pues anemias, para empezar, con todo lo que podemos suponer de una anemia, pero además da la casualidad de que las dos pueden llegar a producir pequeñas necrosis en los huesos y por lo tanto deformaciones y problemas más serios. Incluso la muerte. En el caso de la talasemia, si se expresa demasiado, puede haber una muerte dentro del útero. Es bastante chungo esto, entonces que exista CRISPR para solucionarlo es maravilloso, pero estamos hablando de una terapia que ya ha salido el precio, que va a costar entre 2 y 3 millones de dólares por paciente. Claro, ese es el tema, de nuevo la industria. Otra vez, entonces, ¿de qué nos sirve si nadie puede acceder a...? Igual poco a poco, ¿no? Muy, muy poco a poco seguramente. Vale. Entonces, como puedes ver, este invento... Está muy bien, pero tiene cositas. Efectivamente, abre varios melones, también desafíos éticos que deben abordarse de manera muy, muy reflexiva. Bueno, venga, vamos con las puntuaciones. Vale. Vamos allá. Venga, te voy cantando las categorías. Venga, primera categoría. Utilidad. Pues depende, ¿no? Porque por el tema de agricultura se ha visto que es súper útil ya a día de hoy, es una realidad, pero para medicina aún le queda un poquito. ¿Sobre cuánto era? Era de 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5 tenemos. Pues yo voy a darle un 3. Un 3, jolines. Yo hablaba de que como va a curar enfermedades, ponerle y mejorar cultivos normalmente. Ahí está la potencialidad. Pero ahí lo tienes, venga. Yo digo 3, ¿tú qué dices? Yo decía un 4. Venga, un 3. Venga, vamos a dejar un 3. Luego te concedo yo otra. Venga. Ahora, otra. ¿Cuánto se ha difundido? Pues muchísimo. Para agricultura muchísimo, ¿no? Sí, pero fíjate tú, pero no tanto como que el reloj. Te traigo un punto. Ahí le has dado, pero te traigo un punto. Hay mucha película que habla de estas modificaciones genéticas de bebés a medida, como Gattaca, que también lo trajimos aquí, que lo trajiste al primer Serendipia. Pero no sé, yo creo que hay mucha desinformación también al respecto. Eso es verdad. Pues un 2. Un 2 yo tenía pensado. Venga, pues vamos con un 3 y un 2 por ahora, bien. En cuanto a coste... El 5 es que cuesta mucho o que cuesta poco. yo creo que el 5 es que cuesta muchísimo, pues que es muy caro. 6. Yo tenía puesto aquí un 24. Claro, hemos visto la dinámica. Venga, pongamos el 5. Sí. Venga, vamos para adelante con el 5. Sin ninguna duda. Otra categoría más. Diseño. El diseño es precioso, es súper elegante. Esto, claro... Es verdad que hay que conocer un poquito de biología molecular para saber hasta qué punto esto es una obra de ingeniería súper precisa, calibrada al milímetro. Ríete tú de los relojes, realmente. Efectivamente. Pues sí, yo creo que vamos con el 5. Sí, es un 5. Pa'lante. Y último, nivel de ciencia ficción. Es una remontada épica del 3 y el 2 del principio porque vuelve a ser un 5. Esto es la ciencia ficción, es uno de los temas centrales de la ciencia ficción durante décadas. Es que es tal cual. Tal cual. Bueno, la media. A ver, que saco aquí la calculadora. Difícil, ¿eh? 3, un 2, un 5, un 5, un 5. ¿Qué será? Pues nos sale un 4. Un 4. ¿Cuánto era el reloj? El reloj lo teníamos en 2,8. En 2,8, bajó muchísimo el reloj. Fantástico, ¿eh? Uy, ostras. Bueno, entonces ya queda en primer puesto de nuestro ranking. Efectivamente. La biotecnología. Eso es. Vale. Ya te dije, Ignacio, que este púgil era casi imbatible. Desde luego, se ve en la preferencia. Pues muchísimas gracias, Amanda. A ver cómo nos sorprendes con la próxima sección. Venga, muchas gracias. Moure oye voces.
Moure, dime una cosa, ¿es verdad que a los biólogos os da un poquito de rabia el tema plantas? Es como animales muy bien, plantas depende. Pues fíjate, mi primera matrícula de honor fue en botánica. La primera, chuleándote, porque hay más. Pero no muchas más, también te digo, tardé en tener la primera. Es un buen momento para recordarle a todos los oyentes que eres doctor. Sí. Tú tienes un doctorado. No esa clase de doctor, no soy médico, pero soy doctor. Doctor de los de verdad. De los buenos en biotecnología. Preguntas. ¿Qué tenemos en el consultorio? Bueno, vamos directos al pilón, ¿no? Vamos. Venga, pues primera pregunta. Hola Moure, pues mira, yo tengo una duda y es que siempre fui muy fan de Pokémon, pero Pokémon de los del principio, como buena millennial, de los de Pikachu, Togepi y Bulbasur. Bulbasur me encantaba, esa mezcla de planta bichejo. Y mi pregunta es, ¿habría algún animalito, planta así 50-50 que pudiéramos tener en la vida real? Como un Bulbasur para llevármelo a mi casa. Esto suena a mascotismo, ¿eh? Un poco, sí. Bueno, Pokémon no solo era mascotismo, sino que además era maltrato animal porque capturaban animales salvajes para que se peleasen entre ellos. Sí, era turbio. Pero yo he de decir que yo era de Bulbasur también. ¿Sí? Yo la primera vez que jugué elegí a Bulbasur y era muy guay. Para los que no entiendan de Pokémon, Bulbasur es un animalito, un Pokémon que es mitad animal, mitad planta. Es como una especie de dinosaurio que tiene una especie de cebolla en su espalda y que luego se convierte en una flor enorme. Entonces lo que nos está preguntando es si podría haber un animal que estuviera, digamos, en una simbiosis extrema con una planta, una endosimbiosis. En el caso de Bulbasur, porque estarían las raíces dentro del bichito y estarían fusionados. O sea, que tuvieran que vivir los dos para que viva uno de ellos. Sí, o sea, se necesitan. Se necesitan, están ahí conectadísimos. Pues algo hay. Y no es un reptil como Bulbasur, sino que es un anfibio. Una salamandra, la salamandra moteada. Ambistima maculatum. Pero no está en simbiosis el adulto, sino los huevos. ¿Ah, qué dices? En los huevitos de la salamandra se meten algas y entonces hay una simbiosis ahí en la que el alga recibe nutrientes pues de los desechos del embrión y el alga que aporta pues oxígeno. Claro. Y de hecho está demostrado que cuantas más algas tenga el huevito, más probabilidades tiene el embrión de salir adelante. Esto es curioso porque los corales hacen parecido. Sí, pero los corales directamente es que secuestran las algas. Pero te voy a hablar de otros animalitos que es que no secuestran ni hacen simbiosis, sino que roban cloroplastos. Vale. Y son babosas marinas, babosas de los géneros Costasiella y Elysia. Menos elegante que la salamandra. Bueno, buscáis imágenes y esto sí que parecen Pokémon, ¿eh? Sí. Y hacen una cosa que se llama cleptoplastia, que es robar cloroplastos de algas, se los quedan dentro y los utilizan para obtener energía mediante fotosíntesis. De hecho, la Elysia clorotica puede estar varios meses sin comer, obteniendo solo energía del sol. Es lo que te iba a decir, literalmente roban para comer. Roban para comer, sí, eso está bien. Sí. ¿Vamos a por otra pregunta? Vamos a por otra. Venga, que hoy tengo muchas, vamos. Hola Moure. ¿Qué tal, Moure? Me suena la Tenemos voz. una pregunta y es que nuestro jefe detesta la fruta. Pero es que le da pura repulsión. No, ni siquiera en un gel para lavarse las manos que huela a fruta lo puede usar. Sí, y es que esto nos parece un poco raro porque luego tomate sí come. Eso, ¿y cómo es posible si el tomate es una fruta? Uy, esto lo voy a contestar yo, como no te adelantes. Esto es terrible. A ver, Laura y Amanda, que las he escuchado por ahí. Esto es vergonzoso y verdad. Es verdad, pero oye, yo te voy a defender porque las aversiones a los alimentos son algo bastante habitual. Sí. Y a la fruta es bastante normal. La aversión a un alimento es normal, incluso hay culturas enteras que tienen aversión a ciertos alimentos. Así que ahí no voy a entrar. Yo luego como verduras, sé que soy muy sanito, pero... No, Ignacio, es que tú comes fruta. Vamos a tener una discusión. Ellas lo dicen, nuestro jefe come tomate. ¿Comes tomate? Sí. ¿Comes pimiento? Sí. Eso es fruta. Pero gastronómicamente no son frutas y biológicamente son frutos. Pero los frutos se consideran fruta. Fruta es un término gastronómico, exclusivamente gastronómico. Sí, pero botánicamente, filogenéticamente estás comiendo lo mismo. Que me la querías jugar y aquí... No. Léxicamente tengo yo razón. Un tomate, un pimiento, un pepino son frutas porque son básicamente un ovario fecundado y desarrollado con semillas dentro. Otra cosa es que no sean dulces. Si no quería comerlo antes, verduras. Ahora me han quitado todas las ganas ya con cómo lo has definido. Oye, antes de pasar a otra pregunta, que sé que te la quieres quitar de encima... Sí. En esta especie de disonancia que hay entre lo que es los conceptos gastronómicos y botánicos, porque fruta no es lo mismo, la fruta y el fruto no es lo mismo para la gastronomía que para la botánica, hay otro ejemplo que me alucina. Y es que, Ignacio, las nueces no son nueces.
¿Cómo que las nueces? ¿No existen las nueces? Las nueces no existen. No, son como los pingüinos. No. Mira, la nuez no es una nuez, porque a nivel botánico, la nuez es un tipo de fruto en la que el pericarpio, que es la cubierta que tienen las semillas, es completamente dura. Por ejemplo, una avellana o una bellota, ¿sabes? La cáscara es dura, eso es el pericarpio. Pero en el caso de la nuez del nogal, que dices, es dura, pero cuando está en el árbol, tiene una cubierta verde que luego pierde. Eso es parte del pericarpio que es carnoso, es decir, la nuez en realidad es una drupa, que es un tipo de fruta con pericarpio carnoso, como son las cerezas, por ejemplo, o como son las ciruelas. Entonces la nuez botánicamente no es una nuez, pero la avellana y la bellota sí son nueces. Madre mía. La botánica es un follón. Hombre, hemos empezado definiendo que era árbol, luego planta. Definitivamente hacen falta definiciones más claras. Y diciendo que comes fruta. Bueno. Antes Siguiente. de que nos peguemos, vamos a por otra pregunta. Venga. Siguiente. Tenía una pregunta para Ricardo Moure, el biólogo, y es que me han traído los Reyes Magos una planta carnívora. Buen regalo. Y yo con toda mi buena voluntad me he puesto a ver en internet e informarme un poco de qué se le da de comer a estas cosas. Con la sorpresa de que hablan de moscas y además vivas. Claro, estamos en invierno, hace frío, esto está un poco complicado, en mi casa no hay moscas. Y claro, como no me vaya yo a un vertedero a cazarlas ahí con la sinfonía de Ghostbusters, pues lo tengo muy complicado, ¿no? Entonces, quería pues hacer esto un poco más práctico y la pregunta era a ver si era posible darle a estas plantas de comer pues un poquito de jamón york, ¿no? Bajar del súper, comprarlo, pues un poquitín de practicidad, que ya bastante dura es la vida como para encima andar empleando tiempo a estas cosas. Así que si me lo puedes solucionar, Ricardo, pues te lo agradecería un montón. ¿Un minuto y medio? Venga, un saludo a todos, gracias. Un minuto y medio para preguntar si le puede dar jamón york a una planta carnívora. Es que es un minuto y medio tan maravilloso. Es muy maravilloso. Es lo mejor del programa y ha sido bueno. Y pues ya le invitamos a la tertulia. Hombre, este chico. Por supuesto. Mira, yo me imagino que se refiere como con planta carnívora a las Venus atrapamoscas, que es la más popular que la gente tiene en casa, más como mascota que como planta. Y es esta planta que tiene una especie de cepos que cuando cae una mosca, ¡zas!, se cierran, ¿no? No le puedes dar jamón york. No le puedes dar jamón york, ni pollo, ni comida de perro, ni esas cosas que le da a la gente. ¿Le dan comida de perro? Hay gente que le da comida de perro. ¿Por qué? Porque las enzimas que tiene la planta para pues deshacer el alimento, digerirlo y luego absorber, están preparadas para digerir los tejidos de artrópodos, que tienen mucha proteína, poquito agua y poquita grasa. ¿Qué sucede? Que el jamón york o cualquier carne va a tener mucha grasa y va a tener además más agua. No solamente le va a costar más digerirla porque no está preparada para ello, sino que encima tiene más facilidad para pudrirse al tener más agua y más grasa. Claro. Así que el jamón york se le va a poner pocho y la trampa de la planta carnívora se va a poner pocha y va a tener que cortarla para que no se extienda la infección. La indigestión definitiva. Sí, una indigestión tremenda, como si tú te pones a comer, yo qué sé, a tragar huesos. Pues no puedes. Casi cualquier Navidad. Pues qué horror. Creo que nunca habías hecho tantas respuestas. Pues voy a coger la práctica. Venga. Y nunca te habíamos troleado en la sección, ¿eh? Eso igual no me gusta tanto, que cojáis la práctica. Pero bueno, Moure, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. La necesidad agudiza el ingenio, o al menos eso dicen, y tal vez las plantas sean uno de los ejemplos más fascinantes. No tienen ingenio como tal, pero juegan a eso de la vida con reglas muy estrictas. Se comprometen con una ubicación, y allí ocurrirá todo, ancladas a sus raíces y con suerte moviéndose lentamente y poco a poco para retorcer sus brotes. A cambio, algunas se han vuelto cazadoras y otras disparan semillas detonando sus frutos. Otras, como ciertos cornizuelos, producen espinas huecas que albergan en ellas ejércitos enteros de hormigas para protegerlas de los herbívoros. Las plantas nos han dado alimento, material de construcción e incluso drogas con las que hemos moldeado nuestra civilización. Y sin embargo, aquí estamos, redescubriendo que las plantas hacen mucho más que decorar tu casa. Serendipias, con Ignacio Crespo. Fingers crossed, head
bar? Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.